Bienvenidos a nuestra sección de preguntas y respuestas en Gente Sana, martes 12 de mediodía, y estamos aquí listas para recibirlas y para poder platicar, charlar, salir de dudas de cómo podemos cuidar de nuestro bienestar funcional, qué tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer. Y si realmente, hoy tengo una pregunta para ustedes. ¿Realmente ustedes creen que se pueda vivir una vida libre y sin dolor? Es interesante, pero tenemos muy en nuestra cabeza que con el tiempo y con la edad vamos a ir perdiendo funcionalidad. Y quisiera que ustedes pensaran un poquito, que reflexionaran y visualizaran a aquellas personas que a veces nos sorprenden, que se ven de edad con canitas, arruguitas y todo esto, y que lo ve uno feliz, montando bicicleta, jugando tenis, yendo y viniendo, haciendo cosas. ¿De qué dependerá que una persona pueda llegar a edades adultas de esa manera y otras personas no lo logren? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué creen que eso pueda suceder? Yo cuando era chiquita me acuerdo que siempre pensaba que el ser viejito implicaba perder funcionalidad, y yo me podía, imaginar a esa persona con el bastón, o me podía imaginar a esa persona en silla de ruedas, o el típico viejito súper enrolladito, que no pueden levantar la cabeza. Esa era mi imagen de una persona adulta, de una persona, pues imagínense, a mis 10, 12, 15 años, pues uno veía grande hasta los de 30, ¿no? Obviamente entre más va uno creciendo y más se va acercando a esas edades, va viendo a la gente más joven. Eso es muy chistoso porque pues la perspectiva cambia muchísimo, pero es muy interesante cómo incluso en los libros, en la literatura, siempre nos hacen pensar que el viejito tiene que vivir así como agachadito, con sus lentecitos, sin poder moverse. Pero ¿ese será realmente nuestro destino? ¿Ustedes qué creen? ¿De qué creen que dependa que nosotros rompamos con ese paradigma, que rompamos ese paradigma, disculpen, que rompamos con esa idea y que nosotros realmente construyamos algo? Entonces hoy quisiera empezar esta sesión cuestionándoles a ustedes que están aquí. ¿Creen realmente que nosotros podemos vivir una vida libre y sin dolor? ¿Creen realmente que nuestro destino es perder nuestra funcionalidad y cumplir con esa forma y ese paradigma de que nosotros tenemos que estar chiquitos, enrolladitos, perder estatura, no poder movernos? La verdad es que hoy en día, a mis 52 años, yo les digo, soy muy feliz de pensar que esa historia yo la puedo modificar, que yo puedo de verdad vivir una vida libre y sin dolor, y que yo puedo realmente construir una vida funcional de calidad cuando me animo a echarme un clavado a mí, es decir, reflexionar, darme permiso de sentir, darme permiso de realmente construir algo diferente a lo que aparentemente estoy como predestinada a tener. ¿Ustedes qué creen? Me encantaría que escribieran, que me contaran qué piensan, porque pues al final creo que lo único que nos permite realmente, o con lo único que estamos acostumbrados a voltear a ver al cuerpo, es el dolor. ¿Cómo ven ustedes? ¿Qué creen de eso? Cuando tenemos la dicha de tener salud y bienestar y que no tuvimos ningún problema cuando éramos niños y demás, realmente no volteamos nunca a ver el cuerpo, damos por hecho todo, y es solamente cuando tenemos un dolor que realmente nos animamos a voltear a ver qué es lo que está pasando. ¿Qué opinan ustedes? ¿Realmente les pasa a ustedes eso, o sí se dan permiso de escuchar al cuerpo, de entender cómo funciona, de aprender a utilizarlo? ¿Qué tanto hacemos eso? Yo creo que yo no lo hacía, pero lo he aprendido, y la verdad es que hoy en día es parte de mi vida el poder saber cómo sentarme, dónde sentarme, cómo apoyarme, cómo evitar que a mí me vaya a doler algo si flexibilizo mi cadera, etcétera, etcétera. Y ese es, digamos, que lo que yo quiero compartir con ustedes en Gente Sana. Déjenme leer aquí, Raquel. Te ves radiante, gracias Raquel, yo quiero, lo necesitamos. ¿Cómo hago? Eso, me encanta que te animes a preguntarnos. Hoy somos como un petit comité, Raquel, y la verdad es que sí se puede, y lo que necesitamos es, primero que nada, aceptar
que sí se puede, porque todo va a empezar cuando ponemos en nuestra cabeza un sí se puede, aunque lo repita de nuevo, aún sin pues ni modo, es cuestión de la edad. A veces cuando estoy aquí los martes, me pongo a pensar y trato de recordar todo lo que durante la semana con los pacientes he vivido, y créanme que más de una persona siempre le echa la culpa a la edad. Y les voy a contar una historia que sucedió. Fíjense que es una chica súper joven, más o menos con unos 32 años, que tiene un poco de sobrepeso, quizá mucho, tiene sobrepeso. La cuestión es que ella me dice que le duelen las rodillas, y resulta ser que todo el tiempo que va al doctor porque le duelen las rodillas, siempre le dicen, es sobrepeso, es sobrepeso, es sobrepeso. Ok, eso pasó y ha pasado durante toda su vida, y siempre le han dicho que el culpable del dolor de sus rodillas es el sobrepeso. Y en muchas ocasiones incluso le dicen, ¿sabes qué? No hay nada que hacer hasta que no bajes de peso. Bueno, así ha pasado el tiempo y ella ha estado con algo. Pero curiosamente, un poquito después de tener esa cita, estuve con otra chica que me decía, oye, o sea, tengo 45 años y todo lo que me sucede de achaques que tengo de dolor, toda la gente me dice, es la edad. Toda la gente, o sea, hasta juega con esa idea, es la edad. Y entonces me puse a reflexionar ante estas dos situaciones de estos dos pacientes y yo decía, es verdad, mi experiencia desde que yo trabajo en la rehabilitación y que tengo o tuve la oportunidad de trabajar en hospitales, pasaba muchísimo, que cuando había sobrepeso el doctor decía, no hay nada que hacer, primero baja de peso, luego regresas a problemas de rodillas, a problemas de columna, a cualquier problema, a problemas de tobillo, cualquier problema mecánico. Si había sobrepeso, ese era el causante. Y llegaba un punto en donde de verdad todo lo que le pasaba a mis pacientes era, es por la edad, es por la edad, es por la edad. De verdad es que yo decía, oye, o sea, pasamos de una cosa a la otra, y la verdad es que la tendencia es que siempre le estamos echando la culpa a cosas y factores quizá externos a nosotros, en el sentido de que no nos responsabilizamos por nuestro bienestar. En este caso quiero decir que el sobrepeso, la obesidad, pues por supuesto que va a ser un factor que puede ponerte más propenso a tener dolores o que tus dolores sean más fuertes, etc. Pero no es el culpable absoluto de nuestros dolores mecánicos. Eso, se los juro, es una verdad. Y es maravilloso que ustedes lo sepan, porque si alguna de ustedes tiene sobrepeso, sí es importante que cuides tu sobrepeso, no es bueno para tu salud en general, pero no es el único culpable de tus dolores mecánicos, ¿ok? Muy bien. Y la otra es, cuando llega una edad y te empiezan a decir que todo es por la edad, créeme que es bien importante que no lo creas y que empieces a ser proactivo y que te dediques a empezar a construir esa funcionalidad, que te dediques realmente a tratar de encontrar respuestas, no buscando afuera, porque ese es otro, miren, ya va la obesidad, ya les conté del envejecimiento como culpable, pero un tercer punto es que siempre, en mi experiencia, los pacientes le echan la culpa de sus dolores a cosas externas a ellos. Ah, bueno, es que cargo la bolsa de ese lado, entonces todo el tiempo, entonces me duele un montón por eso. O, ¿sabes qué? Es que cambié de zapatillas o de tenis y pues el tenis nuevo no me armó bien, entonces no, me duelen los pies. O, no, ¿sabes qué? Es que la cama, ese es típico. El colchón, necesito yo creo que cambiar mi colchón porque me duele mi espalda muchísimo cada vez que me levanto. Y así, la cama, los zapatos, la bolsa, siempre buscamos un culpable a nuestros problemas. Y si lo reflexionamos, creo que en general siempre estamos buscando responsabilizar a alguien o a algo de lo que nos está sucediendo. Fíjense, se han puesto a pensar en esas tres cosas que les digo: el sobrepeso, la edad y factores externos como responsables de los dolores que nosotros tenemos. Y bueno, yo quisiera hoy decirles, tenemos ciertas preguntitas aquí, me encanta que haya preguntitas. Antes de empezar a contestarlas, yo quisiera decirles que todo esto inicia cuando tú tienes ganas de verdad echarte un clavado hacia adentro,
responsabilizarte de tu vida funcional y empezar a hacer cosas que realmente te construyan. Y no depende solamente de que te vayas al gimnasio a andar en bicicleta o a hacer ejercicio, no. Porque cuando tú vas al gimnasio, como siempre les cuento, estás haciendo un entrenamiento físico que se encarga de trabajar las cualidades de tus músculos, como fuerza, resistencia, elasticidad. La propuesta que tenemos en Gente Sana es que te des permiso de echarte un clavado, es decir, ponerte consciente de las cosas que están sucediendo en ti. Por ejemplo, si yo te digo, necesitamos tener una buena flexibilidad de la cadera para que tú puedas funcionar bien y evites dolores en la pelvis, en la columna lumbar, en el hombro. Y empezaríamos pensando, ¿sabes dónde está tu cadera? Porque la mayoría de las personas piensan que la cadera es la pelvis. Es decir, que la cadera son todos estos huesos que tenemos a nivel del centro del cuerpo. Esa es la pelvis. Mi cadera es esta articulación que está aquí. Pero fíjense a qué me refiero con ser conscientes. Punto número 1. Identificar dónde está mi dolor no me va a llevar a nada, porque en muchas ocasiones los dolores aparecen en donde sea, menos donde está el problema. Entonces, en el caso de la cadera, de nuevo, ok, voy a entender y voy a realmente ser consciente de dónde está mi cadera. Ahora, cuando ya sé dónde está mi cadera, la puedo empezar a nombrar con su nombre para que realmente mi cerebro empiece a captar una información precisa. ¿Cómo puedo empezar yo a cuidar de mi cadera, una articulación que es tan importante para nuestra funcionalidad? Punto número 1, siendo consciente de dónde está. Punto número 2, empezar a dar estímulos sensoriales. Eso quiere decir que ya que la cadera está a nivel de mi ingle, percutirla, irme hacia acá, darle este tipo de sensaciones que le generen vibración, le va a ayudar a esa cadera a trabajar mejor, a hacerla consciente, ¿saben? Permitirme yo sentir, porque en muchas ocasiones, otra cosa que sucede muchísimo es que nosotros tratamos de evitar siempre aquello que nos da dolor. Entonces, si me duele la cadera, voy a hablar, me acuesto y estoy acostada de ladito y empiezo a sentir dolores aquí, ¿no? Que es súper típico, ¿ok? Y entonces, en vez de darle percusiones, en vez de mover la pierna, en vez de hacer algo tratando de liberar esa tensión que hay allí, lo que hacemos es evitar el dolor y simplemente me doy la vuelta. Y no solamente es en el momento en que yo siento el dolor, sino que sucede que dejo de acostarme de ese lado, porque como ya me dolió una vez, no quiero que me duela de nuevo, entonces ya no me acuesto allá. Y entonces, créanme, así se los juro, es súper típico que lleguen los pacientes y digan, no, sabes que cuando yo duermo me duele mucho, cuando me acuesto del lado derecho, entonces sabes que mejor ya de ese lado ya no me acuesto. ¿Desde hace cuánto que no te acuestas de ese lado? No, pues, o sea, 3 años, ¿no? Y uno no se da cuenta que evitando el dolor lo que hace es darle permiso a ese dolor a que gane terreno, porque ahora no es lo que me duela, no es solamente que no me lo toco porque me duele, sino que evito movimientos y posturas que me generan el dolor, pensando que eso me va a ocasionar un problema, ¿ok? Por eso allí es tan importante que si tú realmente quieres trabajar tu buena funcionalidad, quieres eliminar tus dolores y vivir una vida libre y sin dolor, es importante que reconozcas a tu cuerpo, que entiendas cómo funciona, que te animes a trabajarlo con estímulos, que te animes a buscar tu funcionalidad en otra cosa y no solamente en la fuerza, la resistencia, porque aunque son importantes, en muchas ocasiones nosotros hacemos todos esos ejercicios en base a nuestros propios excesos de tensión. Entonces imagínense que ustedes van a levantar una pesa con el hombro acá arriba, ¿no? Entonces tú te vas feliz a levantar una pesa, estoy exagerando, pero llega un momento en que después de 15 días de que hiciste tu ejercicio empiezas a sentir un dolor en el cuello y uno dice, ay, ¿pero por qué? Pues claro, si traes un exceso de tensión que te tiene atrapado aquí el hombro, pues no te va a dejar moverte. Entonces es sumamente importante que aprendas a liberar el hombro, que aprendas cómo funciona el hombro, por qué tenemos que darle buena movilidad, qué tipo de articulación es, y a través de toda esa información consciente, tú generes un escenario diferente. ¿Qué les parece?
Vamos a ver qué me pusieron por aquí. Mirta Romero, hola, yo también tengo mucho dolor de rodilla, especialmente la derecha, y me dicen es tu peso. Y por eso, gracias por tus consejos y ejercicios. Soy Mirta de Argentina, Corrientes Capital. Hola, me da muchísimo gusto, Mirta, que estés por aquí. Yoli, Elizabeth Rojas, me identifico con lo que dices, todos los días me duele algo y digo que si el colchón, el peso de la bolsa y todo lo que has dicho, ¿sí? Esa es la historia, chicas, de nunca acabar. Y piensen algo, de verdad es que esto es como siempre les digo, pensar en nuestro bienestar no es nada más pensar en las cosas mecánicas de movimiento, sino pensar que como seres humanos nos desarrollamos en esas tres esferas: biológica, social y psicológicamente. Y biológicamente implica mi alimentación y mi ejercicio, emocionalmente pues obviamente, psicológicamente mis emociones y socialmente pues mi entorno y cómo me desarrollo sobre él. Para yo realmente generar ese bienestar necesito cuidar de esas tres esferas de desarrollo en las que me estoy moviendo. Porque acuérdense que el cuerpo somatiza. ¿Qué quiere decir eso? Que vuelve físico lo emocional. De tal manera que si yo, por ejemplo, tengo mucho estrés, hablemos de que en mi trabajo, de veras tengo un jefe terrible, que está todo el tiempo encima de mí. Ya nada más de verlo me da estrés, me causa ansiedad porque algo me va a decir. Imagínense si viven así, lo que están secretando ustedes por ese estrés son sustancias químicas que no son de placer, que estresan al cuerpo, que realmente lo lastiman y que además lo van a hacer reaccionar en base a eso que no fue agradable. Y ahí es el estrés en donde empieza a ser un problema. Entonces, basta de estar viendo alrededor de nosotros, basta de estarle echando la culpa a cosas externas. Démonos permiso de voltear hacia adentro y buscar solucionar ese problema de rodilla, ese problema de cadera, y la única manera que tenemos para hacerlo es la que yo les propongo, que a mí me ha servido y que ha servido a muchos de mis pacientes. Punto número 1, ser consciente de dónde están mis problemas y de cómo funcionan. Cuando yo tengo dolores que aparecen de la nada, acuérdense que son dolores que normalmente van a salir donde el cuerpo puede. Normalmente no están en donde está el problema. Entonces, ir y ponerle el calor, ponerle el ultrasonido, usar la corriente, ponerle el frío, solamente donde me duele, en muchas ocasiones no resuelve el problema. Quizá lo calme, pero no lo resuelve cuando se trata de dolores que aparecen así de la nada. Y como les digo, como la tendencia que tenemos es evitar el dolor, no tocar donde me duele, dejar de hacer las cosas que me generan el dolor porque siento que me voy a lastimar, cada vez comprometemos más al cuerpo y más al cuerpo y más al cuerpo. Y llega un momento que nos creemos que esto es una cuestión de la edad. Entonces, ¿cómo funciona el cuerpo? Si ustedes generan, por ejemplo, vamos a pensar en que ustedes generen, voy a decir, un acortamiento en el musculito que está aquí. Imagínense que sin ustedes darse cuenta, su mano empieza a hacer esto. No se dan cuenta, ¿eh? Y ustedes siguen funcionando, haciendo todo, escribiendo, lavando trastes, barriendo, bañándome, jugando tenis, todo con la manita que hizo esto, ¿ok? ¿Qué va a pasar con ese acortamiento? Que no va a permitir que mi brazo fluya correctamente. Entonces el cerebro, que es súper listo, dice, ok, tú estás ganando territorio aquí, me tienes atrapada la mano, ¿sabes qué? Yo tengo que hacer algo para compensar. Entonces lo que hace es, por decir algo, hacer el codo para afuera, ¿no? Entonces ya no solamente tengo la mano así, sino el codo así. Y así yo sigo funcionando y funcionando y funcionando. Y a medida que pasa más el tiempo, el cerebro sigue compensando y algo que quizá empezó aquí, corrigió aquí, compensó aquí, atrapó al cuello, y ahora donde yo tengo la hernia de disco, donde yo tengo el dolor constante, donde yo tengo la rectificación o lo que quiera, es en el cuello. Entonces me empieza a doler en el cuello y yo, pero ni por aquí se me pasa que el problema hubiese empezado en una compensación que empezó en el brazo. Y entonces voy con el doctor y me dice, ok, lo que tienes es una rectificación de tu cuello y por eso te duele. Y la realidad es que esa rectificación es una compensación que el cuerpo hizo por tratar de resolver toda esa cadenita de tensiones que se fue generando, en este ejemplo, desde la mano. Entonces, un problema que es así,
se hace un problema de este tamaño y llega un momento en que siempre decimos, chin, me están cayendo los años encima, porque ya no me puedo bajar al suelo, porque no puedo jugar tenis porque siempre acabo con un dolor en el cuello, no puedo irme a jugar al suelo con mis nietos o mis hijos porque, híjole, levantarme, qué problema, es un dolor de que me tiene así como que toda rígida y no me puedo levantar. No, pues ya no me voy a bajar al suelo porque si me bajo al suelo me voy a lastimar. Y así, otra historia que sucede es que cada vez vemos más lejos al suelo y cada vez más lejos. Otro problema, chicas, que veo súper seguido con la gente adulta. Cuando tú le dices, oye, voy a hacerte una prueba, una evaluación de funcionalidad, necesito que nos vayamos al suelo. Y se los juro que la gente se queda así, ¿cómo me voy al suelo? No sé cómo irme. Tratan de buscar apoyos para poder ir al suelo porque han perdido esa libertad de movimiento y esa confianza. Incluso hasta les digo propioceptiva, que es en donde ese receptor que yo les cuento todo el tiempo, que es el responsable de mandar al cerebro información de postura, de movimiento, de cambio de postura, de ubicación en el espacio, de cargas de peso. El propioceptor es ese sexto sentido que da información de nuestra funcionalidad. Entonces, como ya no voy al suelo nunca, el cerebro de verdad empieza a hacer sus ajustes, sus tensiones en exceso, y cada vez vemos más lejos el suelo y decimos, no hombre, yo no bajo porque yo no voy a poder saber cómo subir. Lo peor de todo es que ahí les va otro mito, un mito enorme, que cuando seas grande, el pavor que tiene toda la gente es que se les rompan las caderas. Y te lo juro que hay gente que me dice, no, sabes que yo al suelo no voy, evito correr, no me subo a la bici, no, mejor que me ayuden aquí, pongo un aumento en el baño, porque no me quiero caer. Eso es lo que la gente dice. Y entonces, otra vez, sin darse cuenta, evitan tantas cosas y tanto lo piensan, que un día se caen y se rompen la cadera. Entonces, aquí la pregunta es, ¿me caigo porque se me rompió la cadera? ¿O se me rompió la cadera porque me caí? A ver, ahí les va otra vez. ¿Me caí porque se me rompió la cadera? ¿O se me rompió la cadera porque me caí? ¿Qué es lo que está sucediendo? Aunque ustedes no lo crean, en muchísimas ocasiones esa ruptura de la cadera no es porque se cae, sino porque su exceso de tensión, su falta de ejercicio, su sedentarismo, su vida, voy a decir, de confort, su vida además, porque es bien común otra cosa que sucede mucho, que nosotros por amor tratamos de evitarle a la gente adulta todo el esfuerzo posible. Y eso, créanme, lo compromete muchísimo más. Bueno, todas estas situaciones juntas hacen que yo un día se me rompa la cadera y me caiga. Y entonces ese, se los juro, es otro miedo que tiene la gente de que, híjoles, no me vaya a caer porque, se me va a romper la cadera. Entonces ya no van al suelo, dejan de hacer ejercicio, dejan de hacer actividades porque tienen miedo de que se les rompa la cadera. Y entonces, volviendo a lo del suelo, cada vez lo vemos más lejos y más lejos y más lejos y cada vez más lejos, perdemos esa habilidad de ir al suelo sin ayuda y sin apoyo. Y ¿saben qué? Hasta me encantaría a ustedes que se conectan todos los martes hacer un reto, ¿por qué no? Empezar a hacer un ejercicio en donde ustedes empiecen a propiciar ese irme al suelo. Y lo primero sería ver si sí se pueden ir al suelo o no, si les es fácil ir al suelo o no les es fácil ir al suelo. Haciendo un paréntesis dentro de esto de ir al suelo, les cuento que hay estudios que dicen que las culturas orientales tienen muchísimo menos problemas de columna que las occidentales, y ese estudio decía que es porque las culturas orientales van mucho al suelo. Comen en el suelo, van en el baño al suelo, juegan en el suelo, pasan muchísimo tiempo en esa flexión. Y eso hace que sus caderas estén flexibles y que al estar sus caderas con grandes movimientos no propicien bloqueos a nivel de su pelvis en la sacroiliaca o a nivel de su columna lumbar. Entonces pueden cuidar muchísimo mejor de su bienestar funcional.
Y si ustedes piensan un poquito o reflexionan un poquito conmigo, ¿cuántos videos no vemos de gente adulta oriental que está haciendo deportes, que hacen tai chi, que hacen yoga, que se van al suelo, que juegan en el... O sea, ¿cuánta gente adulta no logra hacer todo esto? Comparamos con nuestra cultura occidental, que es mucho más el confort, todo estamos buscando que sea fácil, no nos queremos esforzar, queremos evitar la fatiga, como dicen por allí, y vamos mermando nuestra funcionalidad. Voy a leer un poquito más de los mensajitos que están poniendo. Me acerco. Yoli, me identifico. Ok, sí. Bueno, ya no era nada diferente a lo que ya habíamos dicho. Entonces, ahí les va. Vamos a intentar. Voy a quitar esto antes de contestar las preguntas. Si yo les digo a ustedes, vamos al suelo, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Estoy aquí parada y tengo que ir al suelo. ¿Qué hago? Pues trato, lo primero que yo veo, la gente trata de buscar de dónde apoyarse para ir al suelo. Entonces se agarran de una silla, se los juro que es increíble ver cómo vamos perdiendo esto. Y entonces, con el ánimo de poder tratar de vencer el miedo, se van al suelo, siempre buscando un apoyo. ¿Eso es malo? ¿Eso es bueno? No es malo ni es bueno. La verdad es que va a depender de tus necesidades, de tus tensiones, de tus excesos, que tú puedas ir o no libre al suelo, ¿ok? Si en este momento no tienes confianza de ir porque te duele la rodilla, porque te da miedo caerte, lo que empieza poco a poco. Pero yo les recomiendo, traten de empezar a pensar que ir al suelo es como necesario para tener una vida funcional correcta. ¿Ok? ¿Cómo puedo empezar? Si realmente me duele o más bien me da mucho miedo ir al suelo, yo puedo ocupar banquitos así chiquitos como este y empezar a animarme a sentarme en ellos. Acuérdense que cuando ustedes tienen las rodillas por arriba de las caderas, pensando que las caderas están a nivel de la ingle, ustedes están propiciando que su cadera se rote hacia afuera y se flexibilice. Entonces, tener un banquito más pequeñito del tamaño normal de las sillas, porque las sillas nos dejan en posiciones como muy, voy a decir, a 90 grados, ¿no? Regreso al banquito. En una silla, normalmente lo que se busca, y miren que eso yo lo aprendí en la escuela, es tener una articulación a 90 grados, la articulación de cadera. Cuando yo estaba en la escuela de rehabilitación decían que esa era la posición neutra y que era una posición confortable, que nos iba a quitar tensiones, que convenía. Entonces las sillas, digamos, ergonómicas siempre buscaban una flexión de 90 grados de mi articulación de cadera. Pero ¿saben qué? Estas articulaciones no pueden quedarse en este nivel porque además nuestros hábitos son cruzar la pierna, por ejemplo. Culturalmente las mujeres, o sea, estas posiciones, bueno, pero todo el tiempo. Y evitamos estas, por ejemplo, no, porque esta es posición de hombre, nos dicen. O estas, no, pues cómo voy a sentar así si tengo una falda. Pero la realidad es que como yo me tengo que sentar para evitar que mis caderas empiecen a mermarse, esto es fácil, chicas, son tips que los pueden hacer en su casa y en su vida cotidiana desde ya. La manera de nosotros sentarnos para ayudarle a nuestras caderas, esas articulaciones diseñadas para movernos, que nos van a permitir, entre más las movemos, poder bajar al suelo en este caso, o hacer nuestra vida funcional, es, en vez de sentarme así, que esto va a cerrar y a rotar hacia adentro a mis caderas, voy a intentar sentarme así, cuando estoy en una silla, o sentarme quizá no así, porque a lo mejor traigo falda y no va a ser cómodo, pero sí buscar colocar las piernas a la altura de las ingles y allí asegurarme que mis caderas no estén mal. Me encanta ese dedito que están poniendo, gracias por ese dedito, me hace feliz y además me estimula para poder seguir compartiendo con ustedes muchísima información, ¿ok? Entonces, no es que esto sea malo y que nunca más lo puedo utilizar, no, porque además casi todas las sillas tienen esta medida, así que si me voy a sentar en una silla así, voy a intentar dejar mis piernas abiertas o hacer este tipo de posiciones y voy a evitar, no que sea prohibido para toda su vida, no,
simplemente voy a evitar colocarme en esta. ¡Ay, qué bonita! Esa me gustó, el corazoncito, me encantó, sí. Voy a evitar esto porque esto me puede propiciar cierre de caderas y si cierro mis caderas, menos voy a poder ir al suelo, ¿ok? Ese es el primer tip. Segundo tip, con la intención de ir al suelo, buscar sillas pequeñas en donde yo me pueda sentar y pueda, simplemente por estar sentada, flexibilizar mi cadera. Chicas, la cadera es la articulación reina del cuerpo y para yo poder bajar al suelo, así como para subirme una bici, bajarme del coche, subir la escalera o lo que sea, necesito una cadera libre, ¿ok? Libre. Ya lo ubicamos, ya sabemos que está a la altura de las ingles, ya sabemos que es una articulación grandota que necesita movimiento, así que vale la pena hacer este tipo de rotaciones para ponerla en acción. Ya dijimos que entre más se cierre, más va a propiciar problemas. Tengo que abrirla siempre con las piernas, como les conté, en 4 o en estos banquitos pequeños. Muy bien. ¿Cuál sería el reto, chicas? Y esto es progresivo. A las que les da miedo ir al suelo, lo primero que les diría es intenten buscar apoyo en sus manos, flexionen desde las caderas bajando, para colocar sus manos, empezar a mandar peso hacia allá, ya que se sienten que el peso está allí, se animen a doblar para bajar. Este que es el primer ejercicio. Y de allí, lo mismo, tomo mi pie y me voy a empujar con mis manos y mi pie, flexionando para empujarme y poder regresar. Eso para las chicas que tienen miedo, ansiedad de bajar al suelo, ¿ok? Ahora, las que se animen a ir sin apoyo, entonces desde las caderas, siempre desde las caderas, voy a hacerme hacia atrás y voy a intentar alcanzar el suelo con mis manos. De allí bajar y llegar al suelo, ¿ok? Ahora, hay más retos. Pueden hacer que entre más libre esté su cadera, mejor van a poder hacer los ejercicios. Entonces puedo bajar simplemente colocándome así y subir para ver qué tal me funciona. O puedo favorecer una rotación y una torsión y bajar y subir. Y lo hago del otro lado. Pongo mi piernita atrás, bajo y me impulso y subo. ¿Qué otra forma podemos tener para bajar sin manos? Puedo hacerlo más complicado. Me doy una torsión y bajo al suelo. Y me regreso, tuerzo y subo. Y chicas, parecieran ejercicios súper difíciles. A veces la gente me dice, no, pues, o sea, tú hablas de esas cosas porque tienes libertad de movimiento, caramba. O sea, uno que no, o sea, nada. Si tú naciste sana, puedes recuperar la funcionalidad que has perdido en el camino. Te lo aseguro. Lo importante es que pienses y le apuestes al movimiento, punto número 1. Muévete, lo que sea, muévete. No busques una vida en donde todo sea confort. O sea, por ejemplo, a veces, yo le digo a mi esposo a veces porque es súper lindo conmigo, pero vamos al súper y siempre trata de dejar el coche lo más cerquita de la puerta. Y cuando no encuentra lugar, me dice, bueno, te dejo en la puerta y yo voy a buscar lugar. Le digo, no, yo voy contigo, yo quiero caminar, déjame caminar. Sí, es el tipo de detalles de dejar el coche lejos, de no pedir el favor de que me bajen lo que hay allá arriba, sino yo ir, yo traer las cosas y bajar. O sea, hay que moverse, hay que dejar a un lado la apatía por el movimiento porque estamos diseñados para movernos y necesitamos construir esa funcionalidad, ¿ok? Entonces, todos los ejercicios que ustedes puedan hacer para sus caderas, sabiendo que es la reina y la que les va a dar permiso de ir al suelo, que es lo que estábamos diciendo ahorita, son ideales. Y bueno, ejercicios hay miles. En Gente Sana ya hemos posteado algunos, pero lo que yo les pido es que pongan conciencia. ¿Para qué voy a hacer ese ejercicio? ¿A mí en qué me va a servir si me duele el hombro? Bueno, si tú tienes una cadera libre, tu cuerpo se va a organizar de mejor manera y va a dejar de estar jalando al hombro y generándole su tensión. Así es esto, se los juro. ¿Ok? Entonces, dejemos a un lado todas estas malas ideas, dejemos a un lado esas disculpas de que si es la obesidad, que si es la edad, que si son las cosas que yo cargo, que si es la bolsa. Dejemos a un lado
todo eso y empecemos a construir nuestro bienestar a partir de la conciencia de cómo funciono y dónde están mis excesos de tensión. La fórmula es conciencia, experiencia. De nada sirve, chicas, que veamos el ejercicio. Bueno, sí sirve. Voy a corregir. No va a ser igual de efectivo si solamente veo el ejercicio y no hago nada. En realidad, para generar un efecto, necesito animarme a hacer el movimiento, a experimentar el movimiento. Ahora, si hay ejercicios o movimientos que ustedes no pueden hacer, no se vale decir, ah, no, pues ya, eso no lo hago porque me voy a lastimar. No, yo no bajo al suelo porque para qué. No. Desde el hecho de que tú imites un movimiento, ya estás generando una señal en el cerebro que en vez de ser, ah, no puedo, eso no es para mí porque ya estoy grande, es, ok, lo voy a intentar, lo voy a pensar, lo voy a crear en mi mente, lo voy a imitar para que mi cerebro empiece a tener esa satisfacción de, es posible, ¿ok? Y allí cambia todo. Entonces, conciencia, experiencia y por último, nuestros ejercicios propioceptivos son ejercicios que están entrenando al cerebro. Y el cerebro aprende a través de repeticiones. Entonces, entre más yo le diga al cerebro una información, más la va a captar y va a llegar un momento en que la va a hacer inconsciente y se va a volver un hábito, ¿ok? Entonces, por ejemplo, sentarme en mis isquiones. Otro tip que es extraordinario, chicas. Vamos a meter las manos abajo de una pompa y les voy a pedir que se muevan tantito de un lado al otro y van a sentir que en su mano cae un hueso. Ese es el isquión y es allí donde ustedes tienen que estar apoyadas. Entonces, ya que lo sentí, quito mi mano y repito lo mismo del otro lado. Siento mi huesito, quito mi mano y ahora me muevo de un lado al otro tratando de sentir al huesito. Esos son los huesitos en donde yo tengo que estar recargada cuando estoy sentada. Entre más se lo diga conscientemente a mi cerebro y más lo practique, va a llegar un momento en que cuando tú te sientes no lo vas a tener que pensar, tu cuerpo va a buscar sus apoyos en los isquiones. Así de maravilloso es el cuerpo. Pero si yo lo sé, o sea, reconozco la información como ahorita que se las estoy compartiendo y digo, ah, pues qué buena onda, están los isquiones, qué bien, qué padre, ya lo sentí, ok. Pero en mi vida vuelvo a tratar de sentarme sobre de ellos, entonces tu cuerpo va a seguir trabajando en base a sus excesos de tensión. Y si tus tensiones te llevan a esto, y empiezas a apoyarte en el coxis, en el sacro, entonces al rato vas a tener un bloqueo de esa articulación, te va a doler horrible, vas a empezar a dejar de hacer movimientos, vas a empezar a evitar todo aquello que te causa dolor y entonces sí, te vas a convertir en ese viejito que no se puede mover con los años. La frase de yo soy gente sana es con la intención de que sepan de que la salud y el bienestar no es la salud perfecta, porque nadie tiene la fórmula. Gente sana es la persona que se compromete con su bienestar. Y si hay un camino, y ese es el que yo te quiero compartir. Entonces anímate a probar, a explorar y todo, y escríbeme, escribe, pregunta. No te quedes con las dudas, no te quedes solo como receptora. O sea, de verdad actúa, trabaja con todo esto para que para la siguiente sesión del martes tú ya lo hayas probado y entonces me digas, ay, ¿sabes qué? Me fue súper bien, o ya le intenté sentarme en los isquiones y fue padrísimo, al principio me dolía, o sea, esa conciencia la necesitan y solamente surge si son conscientes y experimentan, si no, los patrones de movimiento van a seguir siendo los mismos que las han llevado a los dolores o a los problemas de funcionalidad que tienen. ¿Qué les parece? Anímense a hacer esta hora de clase, de preguntas y respuestas, esta hora que tenemos todos los martes. Anímense a hacerla algo poderoso para ustedes, o sea, anímense realmente a que todo lo que vamos hablando, todo lo que vamos experimentando, todos los consejos, los lleven a cabo para que al siguiente martes tengan preguntas, para que al siguiente martes digan, oye, estoy esperando la clase de Ale porque quiero preguntarle que por qué cuando yo me senté en el isquión me dolió, y así es que ustedes van a generar algo distinto, ¿ok? Bueno, ya hablé un montón,
pero pues era la intención de esta clase, hablar de todos esos pretextos que ponemos y nos ponen para poder o para pensar que no somos capaces de vivir una vida libre y sin dolor. Y sí somos capaces y sí se puede, así que hay que trabajar, ¿ok? Bien, hoy, ahora sí me pasé un rato largo hablando. Vamos a contestar estas preguntitas. Bueno, la primera pregunta, miren, antes de que yo dé respuestas, quisiera leérselas todas porque de verdad todas van para lo mismo. Mirta: hola, yo también tengo mucho dolor de rodilla, especialmente la derecha, y me dicen es tu peso, por eso gracias por tus consejos y ejercicios. Soy Mirta de Argentina, Corrientes Capital. Bueno, ya lo había dicho, pero piensen bien qué está pasando, qué preguntó Mirta y qué ella dijo. Primero, todas las excusas alrededor y luego el dolor de rodilla, ¿ok? Vamos a la siguiente. Me suenan las rodillas. Laura, a mí me suenan mucho las rodillas. ¿Se puede mejorar esto? Sí, por supuesto que se puede mejorar, pero otra vez, quiero que piensen cómo uno se enfoca solamente en el punto en donde yo siento o el dolor o el tronido o todo esto. Voy con una tercera. Griselda: he escuchado que hablas sobre mantener los hombros abajo. Eso ayuda cuando tienes dolores de brazos que vienen desde la cabeza y pasan por los hombros. Oye, esta pregunta sí es diferente, porque habla de cómo, o sea, tiene que ver que el hombro se suba, que yo tengo un dolor, sí, pero siento que la respuesta para ella es sí, Griselda, sí tiene que ver, porque los hombros en la fisiología tienen que mantenerse abajo. Ellos tienen músculos que están diseñados para jalarlos hacia abajo. Entonces, si nosotros activamos la fuerza del músculo que está diseñado para hacer ese trabajo, vamos a poner al hombro en su posición correcta y entonces va a dejar de trabajar en base a sus excesos de tensión. ¿Cuál sería su exceso de tensión más común? El hombro que se sube, ¿ok? Entonces, ese sí es, anímate a empezar a buscar descender el hombro para que empieces a cambiar el patrón de movimiento. Esta pregunta fue diferente a las dos primeras, en donde hablaban de un problema en específico, el dolor de rodilla, el tronido de rodilla, y lo que queremos resolver es eso. Si se fijan, a las que participan en la clase cada martes, normalmente las preguntas que surgen son como para, oye, ¿y cómo hago para deshacerme mi dolor de rodilla? Oye, ¿cómo hago porque a mí me duele el pie? Oye, o sea, y vas y piensas que lo que tienes que hacer es simplemente y solamente trabajar la zona donde duele. Ajá. Y eso es lo que hay que romper, porque no hay que dejar de ver al cuerpo de forma global. Y acuérdense, aquí en Gente Sana, yo lo que quiero es enseñarles a trabajar el escenario en donde se dan sus dolores. Si ustedes cambian el escenario, vamos a decir que está sucio, que no está barrido, si ustedes empiezan a barrer con aquellas cosas que no son correctas, entonces van a poder realmente propiciar un escenario diferente en donde digamos que la obra va a ser de mayor calidad. El ejemplo que les daría, y hablando de eso que se me ocurre ahorita, es, imagínense que va a haber una obra de teatro y va a salir voy a decir la primera, bueno, vamos a ver, la prima bailarina, ¿no? Tiene que hacer todo una coreografía. Pero antes de ella salieron un montón de bailarines y por la coreografía se les cayó algo, quedó manchado el piso, quedó basura. O sea, si tú no depuras ese escenario, cuando entre la bailarina quizás se caiga, quizás le duele algo, quizás se doble el pie, etcétera, etcétera. Entonces hay que depurar el escenario para que no le demos cabida al dolor. O hay que limpiar el escenario para que cuando la bailarina entre, haga su trabajo correctamente. No sé si fue un ejemplo así como muy claro, pero en el caso de la rodilla, chicas, ya sea tronido, que implicaría quizá un roce de estructuras o que implicaría a lo mejor un exceso en la tensión del tejido blando, ocasionado ¿por qué? Por un mal acomodo de mis huesos, por una torsión de más a nivel de la rodilla, de mis huesos que forman la rodilla, por una tensión en exceso de la cadera que me esté propiciando que la rodilla esté, vamos a decir, con apoyos diferentes. Eso es lo que hay que trabajar para el dolor de rodilla. Claro que la obesidad o el sobrepeso tienen que ver, pero yo puedo estar súper delgada y si tengo mi
rodilla así, por los excesos de tensión en mi cadera y en mi tobillo, de todas maneras me va a doler. Y no es un factor de peso el que está generando eso. Sí, me explico. Yo lo que quiero que piensen es que la propuesta es trabajar el escenario en donde se dan sus dolores. Eso es muy importante, ¿ok? Muy bien. En el caso de los hombros, como le digo, en efecto, el exceso de tensión que me llevó, voy a decir que se empezó a generar con el tiempo, me llevó el hombro hacia arriba y ahora tengo una bursitis, ¿ok? Esa bursitis no es el problema. El problema es que mi exceso de tensión me llevó el hombro hacia arriba. ¿Dónde tengo que trabajar? Tengo que ir y ponerle el ultrasonido, la infiltración, el calor, las corrientes, la medicina, el antiinflamatorio. ¿Tengo que hacer eso? ¿O tengo que entender que el hombro estando abajo va a generar una situación diferente a mi hombro? Y entonces entre más yo lo haga y más yo lo haga y más yo lo haga, va a llegar un momento en que mis hombros van a descender, van a trabajar de esa manera y entonces voy a dejar de generar esa inflamación, ese roce, esa crepitación y todo lo demás. Eso es trabajar el escenario de nuestros dolores, ¿ok? Así que bueno. Bien, vamos a otra preguntita. Esta preguntita dice Isabel Granados: mi mamá tiene osteoporosis y la cadera y vértebras se le están dañando. Quiero ayudar a mi mamá y por eso quiero saber si ella podría hacer los ejercicios a pesar de su condición. Pero más que nadie debería de hacer los ejercicios. Todos los ejercicios que posteamos, todos los ejercicios que hacemos, en alguna ocasión hace unos meses dimos una clase aquí, que por cierto sería interesante que si a ustedes les gustaría hacer una clase, escribieran: oye, sí, me encantaría hacer una clase, y entonces un martes, en vez de hacer preguntas y este monólogo que llevo, hagamos una clase de reeducación funcional e intentemos empezar a experimentar ese movimiento. ¿Qué tal les parece? Sería padre, ¿no? Bueno, esas clases yo las doy todos los martes y jueves a las 9 de la mañana en el programa Libre y Sin Dolor. O sea, en este programa en el que siempre las invito y que les digo que ahí trabajo con ustedes de la mano, trabajo escuchándolas, viendo dónde está el problema, trabajando para realmente cambiar el escenario en donde se está dando o su dolor o su disfunción. Y pues bueno, es un programa hecho con el corazón que la verdad siempre las voy a invitar a que participen conmigo. Ahí en el programa, además de tener nuestras clases 2 veces a la semana, hacemos un coaching semanal. Todos los viernes nos reunimos para poder ayudarle a la gente a contestar preguntas, a darles información, a traer expertos para platicar de ciertas cosas interesantes y así. Es un programa, créanme, muy bonito, hecho con el corazón para el bienestar de todas ustedes. Así que bueno, alguna que tenga un problema mayor, ya sabe que está bienvenida. Esto me surgió ahorita porque hablando de tu mamá que tiene osteoporosis, como les digo, lo más fácil es que cuando uno en un estudio checa que tiene osteoporosis, entonces lo que hacen es, primero que nada, cargas de colágeno y de vitaminas y de todo para calcificar el hueso. Pero la verdad es que el hueso va a absorber nutrientes si te mueves, si haces impacto, si fortaleces a tus músculos, si utilizas a tus músculos, ¿ok? Esa es la manera en que se absorben los nutrientes en los huesos. Es como la toalla que yo les he contado, ¿no? Préstame la toallita que está atrás de ti, por favor. Si ustedes tienen, imagínense esta toallita, ¿no? Esta toallita, imagínense que está mojada. Y yo para sacarle el agua lo que hago es exprimirla. ¿Y qué hago para exprimirla? La tuerzo. Y entre más la tuerza, más voy a poder sacar el agua. Eso queda súper clarito. Así funciona nuestra llegada de nutrientes a nuestros huesos. Si yo me muevo y utilizo mis huesos que están utilizo mis músculos que están insertados en mis huesos, entre más me mueva, entre más use mis huesos, a mis músculos, voy a cada vez torcer más a mi hueso. Y entre más torcido esté el hueso y entre más torcidos por fuerza y por uso estén los músculos, más llegada de nutrientes va a haber. Entonces, de nada nos sirve que si tengo un diagnóstico de osteoporosis, yo por miedo a que se me rompa un hueso, me deje de mover
y me tome mi pastilla pensando que la pastilla va a resolver todo el problema de osteoporosis. No, créanme que no funciona así. Lo que hay que hacer es otra vez depurar el escenario. Ah, que tengo osteopenia, osteoporosis, perfecto. Con más razón me voy a mover. Con más razón voy a ocuparme de trasladarme, de moverme, de usar mi cuerpo, de usar mis músculos para yo poder hacer que esos nutrientes lleguen a mi músculo, a mis huesos, y que mis músculos den permiso de hacer esos huesos sólidos, ¿ok? Es increíble, pero aquí créanme que también entran un montón de cosas de las que hablábamos al principio. Cuando viene una paciente con un diagnóstico de osteoporosis, lo que hace es dejar de moverse. Ya no quiere bajar al suelo, ya no quiere hacer nada porque tiene miedo de causar un problema muchísimo mayor, sin saber que realmente eso es lo que le va a generar más problemas. Yo a veces me pregunto, ¿cómo un medicamento puede tener la inteligencia para ir específicamente al hueso donde está la osteoporosis y trabajar sobre de él? Yo me lo pregunto de verdad. Creo que cuando tú tienes la ingesta de un medicamento, esto es sistémico, corre por sangre y se va a ir por todos lados. En donde no lo necesite se va a excretar, eso es una verdad. En donde sí lo necesite quizás se va a absorber. Pero es un juego de ser responsables, de conocer al cuerpo, de hacer algo para mi bienestar a partir de que conozco qué hacer. Por eso no se esperen a tener el dolor, a tener osteoporosis. Nunca dejen de moverse, apuéstenle al movimiento. Y moverse no es irse a hacer un maratón, es simplemente buscar en la vida cotidiana esas, voy a decir, pretextos para moverme. Ahí empieza todo. Y poquito a poquito ir haciendo el hábito de buscar ese movimiento y esa libertad a favor de mi bienestar. El tema de la osteoporosis es sumamente interesante. Yo les he contado, para cerrar ya esto de la osteoporosis, que mi doctor me decía, ¿no? yo tenía la costumbre desde los 40 de hacerme mi estudio de densitometría, porque para ver cómo estaban mis huesos, ¿no? Y así cada 5 años lo hacía. Entonces cuando llegó los 50 me decía el doctor, cambié de ginecólogo, y me decía el ginecólogo, oiga, le dije yo, doctor, necesito ya hacerme mi estudio porque este año me falló, no lo hice. Y me decía él, no te lo hagas. Y yo decía, pero ¿por qué no me lo voy a hacer? Si debo de ver cómo están mis huesos, hacerlo preventivo, etcétera, etcétera. Y él me dijo, ¿fumas? No. ¿Tomas? No. ¿Haces ejercicio? Sí. ¿Comes bien? Sí. ¿Te hidratas bien? Eso creo. Sí. Entonces me dijo, no hay factores que propicien que tú tengas osteoporosis. Y yo en aquel momento, se los juro que le dije, ok, yo sé que esto me va a decir que no, pero ¿qué pasa con el desgaste natural de la edad? Y él me dijo, eso es un mito, depende muchísimo de cómo te cuides, de qué hábitos de alimentación tengas, de cuánto ejercicio hagas, de cómo manejes el estrés, para que tú propicies que un hueso pierda su cualidad o su calidad. Por supuesto que estamos envejeciendo, me lo dijo él, y se los digo yo a ustedes. Claro que sí. No estoy diciendo que no, estamos envejeciendo. Pero nosotros tenemos en nuestras manos un poder absoluto de ponerle calidad a esos años. Y hay que ser proactivas, dejar de pensar que no es posible y empezar a trabajar para darle calidad a nuestra vida hoy y en el futuro. Nosotros tenemos en nuestras manos mucho de ese futuro, si nos ponemos a trabajar o no. Es bien padre, bien padre pensarlo, reflexionarlo y sí. Isabel, tu mami puede hacer los ejercicios. Las propuestas de ejercicio que yo les hago, siempre ustedes trabajenla a tolerancia de ustedes y si es necesario modifíquenla. Pero piensen que los ejercicios que posteamos son ejercicios que están basados en algo fisiológico, están basados en algo que podemos hacer y que no nos vamos a lastimar, así que no tengan miedo. Y si les duele algo haciendo los ejercicios, entonces más bien piensen en qué ocasión
ocasiona, qué tengo yo en mi cuerpo que me ocasiona el dolor. No piensen, ah, no, ese ejercicio yo no lo hago porque cuando lo hice me dolió. Pues claro, si tienes, por ejemplo, la piernita torcida o una articulación bloqueada, pues claro que te va a doler el ejercicio, ¿ok? Pero denle permiso al cuerpo de tener el estímulo y de trabajar a favor de su bienestar poquito a poquito, ¿ok? Voy con otro. Ya casi terminamos. No quiero dejar ninguna sin contestar. Me caí, Gladys. Me caí y me golpeé mi columna. Siento mucho dolor y los estudios que le realizaron dicen que tengo los nervios comprimidos. Siento dolor en mi glúteo izquierdo. Ok. Aquí, esta es una pregunta bien padre porque nos cambia a, hay que distinguir lo que es un dolor crónico a un dolor agudo. Si tú no tenías antes de tu caída ningún síntoma, ningún problema, ningún nada, no quiere decir que no tuvieras ya ciertos excesos de tensión que te propiciaron el problema. A veces las caídas no son 100% las responsables. Hay que ver cómo era el escenario antes para poder determinar qué es lo que está sucediendo ahorita, ¿ok? Eso es por un lado. Por otro lado, como es un dolor quizá que se exacerbó por la caída y tu escenario hizo que fuera peor el problema, lo primero que hay que hacer en este caso, sí, porque es un dolor agudo, es empezar a tratar de desinflamar, de dejar que el cuerpo se recupere, trabajar el síntoma que está dándose por la caída, ¿ok? Eso es importante para que tú te sientas mejor. No es lo mismo con el dolor crónico, acuérdense, esa es otra historia. No importa cuál sea el diagnóstico que te den, Gladys, lo que importa es lo que yo hago para generar que ese diagnóstico no me gane terreno y me vaya a atrapar y me deje sin movimiento. Hay muchas cosas que hacer. Respirar profundo, liberar la cadera, trabajar la movilidad, escuchar al cuerpo cómo me duele, dónde me duele, liberar tensiones, estirar. Hay muchas cosas que hacer. Cualquier duda, cualquier pregunta, ya saben, estamos en contacto@gentesana.com. A ver, contacto arroba gente-sana.com. Y las invito a esos problemas que no tienen solución o, bueno, que parece que no tienen solución, o a aquellas que quieran empezar a trabajar por su bienestar, las espero en Libre y Sin Dolor. Es un programa bien bonito, hecho para ustedes. Bueno. Pues falta, me voy a una más y terminamos. Ana Lilia, hola, tengo un problema con mi baja espalda yendo al nervio ciático, ¿qué puedo hacer? Punto número 1, visualizar mi problema de forma global. Que tú tengas una compresión del nervio ciático, ya sea por diagnóstico o porque crees que es así porque se irradia el dolor. Esa es consecuencia de una forma de funcionar y de un exceso de tensión. Entonces, te diría, es importante movilizar, respirar, flexibilizar cadera, trabajar las tensiones. Hay videos que hemos posteado con pelotitas para liberar tensión específica de ciertos musculitos que nos van a ayudar a mejorar la calidad de nuestra pelvis y con eso evitar el problema. Hay muchas cosas que hacer. Dolor en pie. Miriam, hola, buenas tardes. Tengo mucho dolor en mi pie derecho a causa de una operación de las lumbares. El doctor dice que es el ciático, pero eso hace ya más de 10 años. Estoy con ese dolor. Es un dolor crónico y yo hago ejercicio, trato de comer bien, pero no sé qué pasa con mi cuerpo que no reacciona. Más bien piensa que ese dolor que empezó hace 10 años, como te dije hace ratito, el cuerpo tiene que compensar. Y busca la manera de compensar. ¿Y cómo hace? Jalando por aquí, jalando por allá. Y ese pequeño problema que empezó siendo a lo mejor un pequeño espasmo en un musculito, ahora ha hecho que sea más grande porque compensa y compromete más el sistema. Otra vez te diría, los diagnósticos realmente o normalmente nos dicen o nos hablan de las consecuencias de un exceso de tensión, no de la causa del problema. Y eso es muy importante. Habría que checarte, habría que verte cómo está tu postura, cómo están tus tensiones, qué tanta movilidad hay, cómo está tu pelvis, para poder determinar un poquito
cómo ha ganado terreno ese dolor y liberarlo de una vez por todas. ¿Se puede mejorar? Siempre. Siempre se puede estar mejor de lo que estamos ahorita. Lo importante es no dejar de intentarlo y eso va para todas sin importar qué es lo que tengan. Bueno, hemos terminado por el día de hoy nuestra sesión. Me da muchísimo gusto que estén aquí conmigo. Acuérdense, experimenten lo que vamos haciendo para que el próximo martes tengan preguntas, les surjan dudas y podamos trabajar a favor de su bienestar. La que se entusiasme por el programa, la espero por ahí, bienvenidísima siempre. Y pues yo soy Gente Sana. ¿Y ustedes? Nos vemos la próxima, que estén muy bien. Feliz semana. Chao, chao.